Empezamos a grabar y empezamos con el rey de la filosofía, digamos. Vamos, tengo tenía el PowerPoint, que lo tenemos acá. Bueno, son bastantes filminas, ¿m? Pero bueno, todo esto de lo que vamos a hablar va a ser inexorablemente más familiar, en todo sentido, con referencia a Heráclito y Parmenio, claramente. De todas maneras, Platón, si lo pensamos tal como les había sugerido de pensar el tango Los Cosos de al lado, Sí. tenemos un vínculo entre la contemporaneidad tanguera de Buenos Aires y la Atenas post-Pericles. Platón es si lo podemos tomar en el sentido que le da Hegel, la superación de la unilateralidad de Parménides y Heráclito. Por supuesto, pensando que Heráclito es el filósofo del movimiento permanente y Parménides el de la estabilidad permanente. Lo que hace Platón es descubrir una fórmula que integra a los dos sin lesionar digamos, su propia naturaleza, ¿no? Aunque esto que digo cuando lo digo me trabo porque, bueno, hay cierto cercenamiento. No es que ese haya sido el asunto platónico, o sea, no es que Platón dijo, voy a tratar de superar la unilateralidad. No, el problema de Platón era mucho más acuciante y tenía que ver con su ciudad y tenía que ver con la aparición corrosiva en la ciudad de la sofística. Si bien, como vamos a ver, la sofística no es la causa de la decadencia ateniense, es sí un síntoma inquietante, digamos. Lo que tenemos que hacer primero es ponernos en la época, en el momento, por qué pasaba lo que pasaba. Y es que digamos, se juntan una serie de problemas que llevaron en el 404 a.C. a Atenas se declara vencida en la guerra del Peloponeso, una guerra que duró más de 30 años con los espartanos. Pero durante esa guerra pasan una serie de catástrofes. La primera y peor es la peste. Esto es, en tanto los espartanos toman el territorio, Atenas solamente puede vivir del comercio, o sea, de su flota. Y eso, digamos, de algún modo le garantizó la supervivencia durante mucho tiempo. Pero junto con la invasión espartana vino el hecho de que todos, o sea, todos los que vivían en el Ática, se refugiaron dentro de Atenas. Y una ciudad con servicios públicos, hablo de cloacas y de agua corriente, rápidamente lo que ocurrió fue la peste que mató a la tercera parte de la población. Y el otro desastre fue una expedición a Siracusa, donde Atenas perdió 20.000 soldados, o sea, 20.000 hoplitas. Y eso fue una especie de genial idea de Alcibíades, al que vamos a conocer por el banquete de Platón, que pensaba tomar la ciudad de Siracusa y desde ahí impedir el aprovisionamiento de los espartanos. Algo así como, bueno, no sé si conocen de la Segunda Guerra Mundial, el contraataque de las Ardenas de la Navidad de 1944, donde Hitler quería tomar el puerto de Amberes, bueno, toda una serie de cosas que obviamente no pasaron. Y ahí los atenienses pensaron que era fácil tomar la ciudad de Siracusa, cosa que tampoco le fue fácil a los romanos,
o a ninguno. Bueno, la situación entonces en Atenas es desastrosa, digamos. Y eso fue lo que condicionó la rendición, pero los espartanos, en lugar de arrasar la ciudad o de apoderarse de la ciudad, le obligaron a los atenienses a tirar abajo las murallas y le destruyeron la flota. Y dejaron un gobierno títere, el célebre, en el mal sentido, gobierno de los 30 tiranos, donde participó el tío de Platón. Un gobierno que fue rápidamente destituido, y ese gobierno, que es un gobierno de la restauración democrática, es el que condena a muerte a Sócrates en el 399. O sea que la situación no es tan simple. No sé si, bueno, vino la democracia, volvieron los buenos. No era tan así. Bueno, pero además de todo esto, nosotros vamos con la base de nuestro texto que se llama Platón, que vamos a tomar para una recorrida desde los sofistas, pasando por Sócrates y llegando a Platón, digamos, a todo este tramo de la historia filosófica. Pero tienen también, tenemos también la lectura del banquete de Platón y el texto de Gerslang, que se llama Las Tres Alegorías, que es el centro, podemos decir, de la obra más célebre de Platón, que es la llamada República. Ya les digo que República es una traducción muy aproximativa, por no decir inadecuada, porque el nombre en griego es politeia. Esto es aquellos asuntos que se refieren a la polis. Cuando le decimos república, estamos diciendo res, que quiere decir cosa o asunto, pública, o sea, el asunto público. Pero en realidad el nombre remite a la polis, no a lo que nosotros entendemos por una república. La polis no era una república en ese sentido. Bueno, ¿y qué más? Bueno, el tema de los sofistas es un tema ampliamente estudiado, cada vez tiene quizás más relevancia. Durante muchísimo tiempo los sofistas eran una especie de actor secundario de una obra en la cual el protagonista era Sócrates, que no era más que el rostro de Platón, ¿no? Pero no, digamos, para mí lo importante de los sofistas, en nuestro caso, es seguir una prescriptiva de Foucault. Foucault dice, si queremos conocer un filósofo, lo más conveniente es conocer con quién se pelea. O sea, la pelea con los sofistas es de alguna manera un impulso a la tarea platónica. Por otra parte, saben ustedes que Platón no podemos decir que ha dejado de regir el pensamiento occidental. Hay un famoso filósofo inglés llamado Arnold Whitehead, que junto con Bertrand Russell escribió un libro muy famoso también, que se llama Los Principia Mathematica. Quien conoce la vida de Wittgenstein, saben que lo que lo precipitó a Wittgenstein a la cuestión de la lógica y del lenguaje fue la lectura de ese libro. Y además, Bertrand Russell consideraba a Wittgenstein como una especie de ídolo. O sea, fue como se invirtió. El alumno se transformó en maestro. Bien. Lo que dijo Arnold Whitehead es: la historia de la filosofía no son sino notas al pie de página de Platón. Con eso está dicho todo, ¿no? O sea, toda la historia, desde Aristóteles hasta Heidegger, no son más que comentarios a la filosofía de Platón. Con eso está dicha la relevancia, la contundencia, no solamente de la filosofía en sí, sino de la resonancia de ese pensamiento. O sea, simplemente una sola cosa. Cuando estudiamos a Kant, o estudiemos a Kant, esperemos llegar, van a ver que Kant es una reformulación de la filosofía platónica.
Es como que ha diseñado Platón con su filosofía un laberinto del cual no nos es fácil salir. Incluso Nietzsche, que es el antiplatónico por antonomasia, aquel que ha invertido a Platón, aquel que ha dicho el cristianismo es platonismo para el pueblo, sigue de algún modo encerrado en la trama platónica, porque esa trama, la platónica, sería primero el carácter, le da el carácter a lo que llamamos la metafísica. La metafísica, como alguna vez ya les habré dicho, es como la entraña del pensamiento occidental. Y consiste en este proponer como fundamento, como fuente y origen de todas las cosas, a un ente en particular. Y esto lo veremos en Platón con las ideas, en Aristóteles con motor inmóvil, esto que ya he dicho muchas veces. Pero en Nietzsche se repite, porque él también afirma que existe una fuente, un origen de todas las cosas a la que denomina voluntad de poder. O sea, aunque en apariencia la filosofía nietzscheana ha sido una inversión de la platónica, eso no quiere decir que haya podido salirse de la trama de la metafísica. Bueno, esto es, se llama propaganda platonizante. Vamos a... ¿Me están escuchando, no? Sí. Sí, profe. Bien, me alegro. Bueno, ahí tenemos el plancito de la tarea. Van a ver que la primera parte es bastante, llamémosle literaria, pero tiene el propósito de que nos demos cuenta que aquello pensado por Platón es algo que sigue interpelándonos aún hoy. O sea, el intento platónico de apropiarse de un modo genuino de una dimensión en la cual se nos vuelve familiar lo esencial, eso es el intento platónico. Pero eso esencial a nosotros se nos aparece en experiencias que son puntuales, que son experiencias muchas veces esporádicas, excepcionales. El intento platónico es ver si nosotros pudiésemos hacer que ese fundamento de esas experiencias extraordinarias se volviese el modo de ser de nuestra existencia. ¿Ya? A ver si nos es posible, como era en el caso de Heráclito y los despiertos, esa metáfora de Heráclito nos va a servir para toda la vida. En el caso de Platón es ver si de un modo genuino pudiésemos apropiarnos. Apropiarnos no quiere decir apoderarse, no quiere decir atrapar eso, sino hacerse familiar con eso. Eso es una vida más honda, una vida esencial. Ese es, en última instancia, el intento platónico, que como verán, es claramente una continuidad de el fundamento de lo religioso, ¿no? Es decir, religión es volverse a ligar. En Platón hay ese fenómeno. La diferencia es que Platón, siendo un filósofo, dice que esa religación se hace a través del conocimiento y no a través de la fe o de una experiencia extática, sino que él nos propone un camino posible para acceder a esa vida más honda, una vida que esté familiarizada con lo esencial. Bueno, esta es la introducción, como les digo, no quiero decir literaria, pero sí tiene el intento de acercarnos a eso que pensó Platón, pero desde lo que nosotros experimentamos aquí y ahora, excepcionalmente. Bueno, como siempre ya me adelanté. Esto de hay señaladas experiencias. Señaladas experiencias está sacado de El Ser y Tiempo de Heidegger,
cuando habla de la angustia, dice, hay señaladas experiencias, y ahí saqué la frase. Se trata de rupturas de lo cotidiano. Debiéramos asociar este orden de lo cotidiano con lo que se dirá de los que habitan en la caverna, y que estudiaremos más adelante. Intento resaltar la existencia de estados que nos quitan de lo normal, lo natural, lo habitual. Bien, uno de los aspectos de esas señaladas experiencias es el aspecto temporal, ¿no? Hay una manera de percibir el tiempo según como uno lo sienta, la intensidad con el que uno lo vive. Habrán visto que el tiempo es algo que se sabe hasta el momento en que se nos pide que lo definamos. Eso es un comentario que hace San Agustín en las Confesiones. Todo el mundo sabe qué es el tiempo hasta que nos preguntan qué es. Por esto de que el pasado ya no es, el presente ya está pasando hacia el pasado y el futuro está viniendo hacia el presente. Como que si lo pensamos así es imposible. Y esto es imposible porque el tiempo se sustrae a la objetivación. No es algo que podamos objetivar en el sentido de poderlo conceptualizar. Bueno, vamos a... Y recuerden esto que decíamos cuando estudiamos a Mircea Eliade, ¿se acuerdan? De aquella experiencia del regreso al tiempo primero, al hilo tempore, al tiempo fuerte del origen, implicaba una experiencia del tiempo diferente. Y esa experiencia del tiempo diferente tiene como diferencia primera con el tiempo de lo cotidiano la intensidad. Una de las notas más importantes de ese tiempo, de algo que nos conmueve, es su intensidad. Y otra es que no pasa como si lo hace el tiempo de lo cotidiano. O sea, vamos en esta introducción literaria, podemos llamarle así, veremos los aspectos cuantitativos y cualitativos de ese tiempo otro que se experimenta en esas señaladas experiencias. Bien, tiempo. Intento caracterizar este tiempo de las señaladas experiencias comparando con el tiempo en el que vivimos cotidianamente, y que tiene el carácter de una sucesión de momentos y que abarca lo pasado, lo presente y lo futuro, bueno, punto. En cambio, este tiempo relevante, tiempo de acontecimiento, parece no pasar de la misma manera. Bueno, el concepto, la noción de acontecimiento es algo que está muy extendido en esta época. El acontecimiento sería aquella experiencia que no está fundada en aquello que pasa antes del acontecimiento. En cambio, el tiempo de lo cotidiano, el presente es hijo de un entrelazamiento entre el pasado y el futuro. Pero no hay en general rupturas de ese tiempo de lo cotidiano. Cuando hablamos de acontecimiento, hablamos de esas experiencias que implican una ruptura de lo cotidiano. Recuerden también que cuando hablamos de Mircea Eliade, cuando hablaba de que el mito tiene el carácter sagrado, ejemplar y significativo, hicimos especial hincapié en que lo sagrado es justamente lo otro de lo cotidiano. Y esa otredad está signada por la experiencia temporal que implica, o atemporal, que implica la experiencia de lo sagrado. O sea, aquí vamos, por ahí es mi cabeza la que junta cosas que no, quizás no sean combinables, pero van a ver como aquello que hacíamos hincapié en Mircea Eliade va a regresar de un modo más intenso cuando estudiemos a Platón. Bien, lo entrevisto. Usamos esta palabra para aludir que en esas experiencias se vislumbra, se percibe algo que nos conmueve. Usamos palabras asociadas a la visión, pero bien puede ser que la música, dado el caso, nos conmueve. Eso que apenas vislumbramos es a lo que le adjudicamos un poder, y ese poder es el que nos arrebata, nos saca de nosotros mismos
y nos establece, bueno, ahí se ve que hay una laguna. El acontecimiento nos dispone a una situación en la que nos vemos como sumidos. O sea, fíjense, primero hay una suerte de interrupción, de ruptura del orden de lo cotidiano. En esa ruptura también vislumbramos algo, y a ese algo le adjudicamos un poder porque tiene esa condición de la conmoción. Y a su vez, esa conmoción tiene la propiedad de que de algún modo perdemos nuestra autonomía, nos vemos sumidos por aquello que acontece. Lo leo de nuevo. El acontecimiento nos dispone a una situación en la que nos vemos como sumidos, tomados por eso que experimentamos, y es por eso también que le adjudicamos un cierto poder sobre nosotros, y que consiste en que lo que nos conmueve a la vez hace que nos convirtamos en eso que experimentamos. O sea, de algún modo, como de un modo intenso vimos esa experiencia en lo dionisíaco, ¿se acuerdan? Que la precondición de ese experimentar es la disolución de la individualidad. Otro aspecto peculiar de esta experiencia es que nos unifica, nos sustrae a la dispersión a la que nos habitúa lo cotidiano. Estamos en lo cotidiano en varias cosas a la vez, sin que la atención se pose preferentemente en ninguna cosa en especial. En cambio, en esto que describo, se da que somos uno con la cosa que nos conmueve. El valor. Ciertamente, si nos precipita la citada experiencia a ese estado descrito, es porque algo valioso está en juego y le pertenece, y que no es medible con la vara de lo cotidiano. Y esto valioso lo expresamos como algo bueno o algo bello, pero que no es susceptible, lo que nos pasa, de cálculo o previsión. Esto es, no son las señaladas experiencias algo manipulable. Y acá cuento la historia de un alumno mío, fanático de Pat Metheny, creo que se las conté la historia, pero si no me importa, que andaba caminando por la calle, deambulaba por la calle Corrientes, y pasa por el Gran Rex y se entera que esa noche misma iba a estar Pat Metheny. Y digamos, sumido en un impulso sagrado, va y compra la entrada, consigue la entrada, se queda en Buenos Aires hasta la noche que empiece el espectáculo, y después me cuenta que estuvo 2 semanas viviendo en un estado, digamos, de elevación permanente, ¿no? A los 2 años, él se entera previamente, compra las entradas, va al espectáculo y lamentablemente no le pasa absolutamente nada, lo mira con cierto casi desinterés. Bueno, eso, digamos, a lo que remite es a que nosotros no podemos programar este tipo de experiencias. No se puede manipular, sino que es algo que simplemente acontece. Bien, condiciones. Debe haber pasado algo en la secuencia de lo cotidiano que nos precipitó a esa experiencia. Podríamos pensar que esa plenitud ajena a lo cotidiano es como un llamado de algo que de algún modo sabemos, pero no conocemos. Algo así como que hay otro mundo donde se encuentra la fuente de esa fuerza capaz de conmovernos. Lo que es indudable es que esas vivencias no vienen de lo que ocurre todos los días, no vienen de lo cotidiano. Y esto es justamente porque lo desequilibran, lo quebrantan, disuelven. Bien, esta introducción tiene por único fin que atendamos a que eso que señalamos sería un camino para comprender qué es la filosofía de Platón, ya que ella nos describe y enseña la estructura de ese mundo otro, que raramente nos roza y al hacerlo nos interpela. Debiéramos preguntar, ¿es posible que ese mundo otro, en lugar de aparecérsenos ocasionalmente y sin aviso,
pueda transformarse en nuestro horizonte vital en una asistencia que ilumine sin pausa toda nuestra vida, lo cotidiano? Bien, Platón responde a esa pregunta con una doctrina. Bueno, acá hay un hipertexto que no me acuerdo qué dice. Bueno, aquí tienen, o sea, digamos, este PowerPoint está plagado de hipertextos. Porque me parecía importante, ¿no? Todo esto. Pero los hipertextos se los dejo a ustedes, ¿sí? Cuando vean la clase. Bien, la herencia de Sócrates. Ahora empezamos con Sócrates y los sofistas. A los sofistas lo vamos a tratar un poco de soslayo, pero hay que decir algo de ellos. Siempre han tenido mala prensa. Los medios hegemónicos hicieron de los sofistas los malos de la película. En realidad, lo que ocurrió en ese momento en Atenas tiene que ver con la victoria contra los persas en el 480. Se está relacionado, no quiere decir que sea la única causa. Eso condujo, como ya vimos en nuestra sinopsis de la historia griega, a una hegemonía ateniense en el Mediterráneo. Es un poco ampuloso llamar el imperio ateniense, pero de algún modo configuró una liga de ciudades, estados. Creo que ahí no hay reinos en el sentido habitual de la palabra. Lo que condujo además a un auge económico en Atenas. Y ese auge económico condicionó la migración. Y esa migración produjo, como suele ocurrir en muchos casos, nuevos ricos, o sea, gente que pronto se enriqueció. Y claramente, además, tuvo ambiciones políticas. Hablemos también de los hijos de los atenienses nativos, que también aparece como una generación nueva de jóvenes impetuosos, que, como parece ser casi un destino en esa ciudad, la política no es una actividad reservada a unos pocos, sino que está impregnada de política, y esto es porque, como ya hemos dicho, participar, por ejemplo, en la asamblea no era una decisión de alguien que quisiese dedicarse a la política, sino que era una obligación pública. Uno tenía que participar en la asamblea porque además los que representan a una comunidad, a un demos, recuerdo que los demos son como los barrios o las localidades, eran elegidos por sorteo, o sea, algún día te va a tocar. Muchas de estas personas que emigraron fueron, digamos, sometidas a la siguiente situación: convocados para la guerra, pero en tanto no atenienses, imposibilitados de participar en la cosa pública. Esa tensión se dirime en una disputa política que se llamó la Reforma Oclita y que consistió en una negociación en la cual aquellos que quisiesen obtener la ciudadanía ateniense, esto es la participación política, debían poder financiar su equipamiento militar. Eso lo que produjo es una suerte de transformación en los integrantes de la asamblea, ¿no? La eclesía, de ahí viene la palabra iglesia, ¿no? Ahora, ocurre que la formación de esos personajes recién venidos, esto me hace acordar seguramente Martín va a conocer al aluvión zoológico del que hablaban cuando el 17 de octubre del 45 aparecieron esa gente que no era visible, ¿no? Los invisibles se visibilizaron.
ese aluvión, podemos llamar, de nuevos personajes dentro de la asamblea. Pero ocurrió que la asimetría en cuanto a la formación, a la educación de esos, llamémosle, nuevos ricos, era o permanecía. Y en una ciudad donde el poder pasaba en gran parte por la palabra, les fue casi una exigencia aprender los modos de poder pasar por esa instancia, de tener que discutir, de tener que argumentar, ¿sí? Esa necesidad es lo que condujo a la aparición de los sofistas, que no es una escuela filosófica en absoluto, sino que son, si ustedes quieren, en el mejor sentido, humanistas. Humanistas tal como en el Renacimiento aparecen esos individuos que parecen compendiar todo el saber de su época. Algo de eso hay en los sofistas, sabían de todo. Eran polimatés, como Heráclito denuncia a Pitágoras y a Homero. Enseñaban de todo, pero fundamentalmente el centro de su tarea pedagógica es enseñar la retórica y la sofística. La retórica y la dialéctica. La retórica, el arte de hablar a muchos. La dialéctica, el arte entiéndanlo como técnica, ¿no? El arte de la discusión, del diálogo. La palabra diálogo, creo que lo hemos dicho y lo voy a decir después, no tiene que ver con el número 2, tiene que ver con el prefijo griego dia, que quiere decir a través. Y la palabra que sigue logo, ya sabemos, quiere decir para nosotros, palabra o discurso. Es como el diálogo es un avanzar a través de la palabra. Pero esto no es solamente una cuestión como cuadriculada. Hay algo de arte en todo esto, pero ahora en el sentido artístico, que es qué postura corporal en una determinada ocasión debo tener, cómo debe ser mi mirada, cuál será el tono de mi voz, cuál va a ser el silencio entre una palabra y la otra. Todo esto es un refinado arte que sí enseñaban los sofistas y que eran maestros. Pero ocurre que en tanto lo que enseñan son técnicas, y las técnicas saben que son neutras desde el punto de vista valorativo. Yo con las mismas técnicas puedo producir o sea, no específicamente, ¿no? Un aparato que sirva para la cura o la detección de enfermedades y producir armas nucleares. O sea, la técnica no tiene el ingrediente valorativo, lo pone aquel que toma la técnica con un fin determinado. Entonces, casi necesariamente, la práctica sofística conduce a dos, llamémosle, perversiones. Una es el escepticismo, que es la madre de todas las demás, y la otra es el relativismo. El escepticismo es aquella doctrina que dice que el conocimiento nos es inaccesible, no podemos conocer en absoluto nada con certeza, que es algo que les proviene a los sofistas, les provee Heráclito, porque si todo está en movimiento, si todo está en perpetuo cambio, nunca podemos captar la esencia de las cosas, porque en el momento en que yo las capté ya cambiaron, ¿no? Es un argumento que sabemos que no es lo que dice Heráclito, pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es entender en qué sentido los sofistas, o un sofista en particular, que fue quizás el más importante, que se llama Gorgias,
afirmó, nada existe. Si algo existe, no lo podemos conocer. Si lo pudiésemos conocer, no lo podríamos comunicar. Pero esto remite a la imposibilidad de dar cuenta a través del pensamiento, del conocimiento, del modo de ser de las cosas. Y el relativismo, que lo tenemos en la frase de Protágoras, que es otro eminente sofista, que dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Bueno, nos está faltando menos de un minuto, así que seguimos con, en 5 minutos, seguimos con, el escepticismo, el relativismo, y vamos a hablar un poco bien de los sofistas. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Están ahí.